Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la Revolución Humana Podcast. ¿Cómo andás, Graciela? Hola Natalia, hola a todos y todas los que andan por ahí, por Spotify y YouTube. Graciela, ¿de qué vamos a conversar hoy? ¿En qué nos vamos a enfocar? Bueno, te cuento que eh, la gente bastante tímida nos hace preguntas, pero por privado, o nos propone temas por mensajes de WhatsApp, generalmente, o audios. También vamos a aprovechar esta oportunidad para que nos escriban, para que nos comenten en las redes, o mismo en Spotify o en YouTube, y se animen a hacer estas expresiones públicamente. Pero bueno, comentarte que algo que preguntaron en estos días, además, siempre la gente muy generosa de decirnos cosas lindas acerca de este trabajo que estamos haciendo juntas, de este compartir juntas. Sí. Algo que, no, que me preguntaron es, ¿de qué se trata esto que está como, no sé si llamarlo de moda, pero por lo menos muy hablado en las redes sociales, por ejemplo, que es el concepto de el niño o la niña interior? ¿Qué sería esto? Esto que dicen que todos tenemos un niño o una niña adentro. ¿Qué pasa? Somos, tenemos una niña perdida ahí internamente. ¿De qué se trataría eso? ¿Qué pensás vos? ¿Vos lo trabajás en tus acompañamientos, Natalia? Muchísimo, muchísimo. Porque es una, bueno, una herramienta, si se quiere, muy útil, una forma de visualizar algunas cosas que si no, como que nos cuesta un poquito más de ver al principio. Pero bueno, justo que a mí también me comentaban, me pedían que habláramos de esto que también se está escuchando en algunos lugares, de volver a la inocencia. Y creo que justo vamos a hacer coincidir los dos temas porque tienen mucho que ver, ¿sí? El niño interior, la niña interior, ese, como ese estado emocional que vivíamos de niños, ¿sí? O que vivimos de niños, y en el cual solemos quedarnos, porque maduramos biológicamente, físicamente, sí, pero emocionalmente es más raro que maduremos, ¿sí? O lo dejamos para hacer con la famosa crisis de la mediana edad, ¿no? 40 o 50, pero bueno, nos cuesta un poquito más madurar emocionalmente. Entonces, emocionalmente, en nuestro interior, es como que nos quedamos enganchados, ¿sí? En la niñez, en la emocionalidad de la niñez o, bueno, de la adolescencia también, pero sobre todo ahí en la niñez es cuando improntamos todo nuestro sistema de creencias, ¿no? Es cuando adoptamos los programas, famosos programas inconscientes, ¿sí? Y remarco la palabra adoptamos, ¿sí? Adquirimos, porque no es algo pasivo en el cual nosotros somos víctimas de la información que nos está pasando a nuestra familia. Sí es cierto que a esas edades no tenemos a veces las herramientas o el nivel de conciencia como para vivir esas situaciones de otra manera, y terminamos improntando esas creencias, esos programas, pero sí que no es algo pasivo, ¿sí? Es algo que lleva una interpretación de nosotros de lo que está pasando. Sí, son procesos inconscientes también, ¿no? Y acá todo esto que hemos hablado otras veces, pero que la idea también es repasar. De los 0 a los 7 años es cuando esa información, esos programas, esos patrones, esas creencias se internalizan, que también es bastante conocido, más allá de hablar de estos temas o no, desde siempre, desde la psicología, ¿no? Y me acordaba ahora de un test que veíamos en facultad que un poco lo que medía era
la edad madurativa, más relacionado a lo motriz, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa que no tenemos una herramienta para evaluar la edad emocional, ¿no? Porque Wow. esto que vos decías, ¿no? Crecemos cronológicamente y eso se nota físicamente y claramente, pero no necesariamente evolucionamos de la misma manera en lo emocional. También hemos hablado en otros momentos de la revolución humana como un proceso de adultez emocional o de llegar a la adultez emocional. Entonces, el niño o la niña interior sería como ese estado emocional en el que quedamos estancados, que quedamos enganchados, obviamente porque cosas que sucedieron en ese entorno emocional de la niñez, pero que a veces nos olvidamos porque seguimos viviendo, ¿no? Estudiando, trabajando, teniendo Sí, relaciones, sí, hacemos para olvidarnos. Sí, también. Y hay una cosa que yo uso en mis sesiones, es esto de, bueno, y no es solamente mío, yo sé que también vos lo usás y mucha gente lo usa, de intentar como conectar con ese niño o con esa niña. A veces una forma que ayuda también para darle ideas y sugerencias a la gente que nos escucha es buscar una foto, por ejemplo, de un momento que elijamos y bueno, y tratar de conectar con esa carita o con lo que estaba sucediendo en esa foto, ver las miradas, ¿no? A mí me gusta mucho ese ejercicio, inclusive nosotros que como ya sabe el público, somos primas, tenemos varias fotos juntas de niñas sí, y sí. son muy lindas de analizar porque ahí vemos, ¿no? La alegría que podía circular en ese momento, o ya empezar a aparecer las primeras caras como de preocupación que estamos haciendo acá. Me gusta ese ejercicio de ver fotos y tratar de detectar en qué estado emocional se quedó mi niña enganchada. Sí. Es un ejercicio que está bueno que cualquiera que lo vaya a empezar a- a encarar, ¿no? Que lo vaya a empezar que lo haga desde el no juicio, ¿sí? Porque justamente y se trata de conectar con el estado emocional de esa niña, ¿no? En nuestro caso, em, y también con la visión del mundo, del entorno, de sus relaciones familiares que tenían en ese momento la niña, ¿no? O sea, cómo percibía la relación, cómo empezamos sobre todo, a fijarnos si nos dan la atención como nosotros esperamos que nos la den, si nos dan el amor como nosotros esperamos que nos lo den, ¿sí? Yo parto de la base que todas las relaciones son relaciones de amor. Y más claro y más sin duda alguna, las relaciones entre padres y hijos, ¿sí? Entre madres y hijos, son relaciones en lo profundo, son relaciones de amor. ¿Qué pasa? Después, nuestros padres tienen sus programas, sus creencias y sus limitaciones y también comportamientos aprendidos de cómo uno se mueve, se maneja o se expresa, o de cómo se expresa el amor. Esto, ¿no? ¿Cómo se expresa el amor? Hay veces que hay padres que sienten que la forma de expresar el amor, o sea, que fue lo que aprendieron, ¿no? Que es con dureza, que es con mano firme, ¿sí? Porque si yo amo a mis hijos, quiero lo mejor para ellos y yo considero que lo mejor es que se hagan independientes o que ¿no? O Fuerte. aguerridos o fuertes y, y, y bueno, lo creí, lo interpreté de esa manera y de esa,
o lo aprendí, lo viví de niño de esa manera, y esa es de la manera en que lo voy a transmitir. Se desdibuja, ¿sí?, el amor. Y obviamente nosotros, al empezar a poner nuestra atención afuera, ¿sí?, al empezar a desconectarnos de la conciencia de unidad y empezar a poner la atención afuera y buscar el amor y la aceptación afuera, no solo lo estamos negando en nosotros, sino que empezamos a interpretar cómo tengo que ser yo o cómo no tengo que ser. ¿Cuál es la mejor estrategia para ser amada y aceptada? Y esas son las conclusiones que empezamos a sacar con las herramientas y el nivel de conciencia que tengamos cuando somos niños, y de ahí creamos nuestra personalidad. Y por eso decía que también buscamos olvidar, porque nos tenemos que creer. ¿Cómo interpreto yo mejor un personaje si estoy en una obra de teatro? Cuanto más me lo crea, más me meta en el personaje, lo voy a interpretar mejor. Y es que en ese momento nosotros leemos nuestro entorno como que esas estrategias van a asegurar nuestra supervivencia. Es un tema de supervivencia, y sobre todo a nivel emocional, ¿no? Que ya hemos visto que es lo que más nos importa en realidad. No nos importa tanto lo material que nos dieron, que nos pueden dar o no nuestros padres, sino El a amor. nivel emocional, sí. ¿Cómo nos pueden transmitir ese amor? Que obviamente siempre lo hacen con sus limitaciones, Ahí ¿sí? va, como lo que decías recién vos esto, ¿no? De que siempre lo hacen por amor, pero antes de ir a devolver a la inocencia, que yo relaciono mucho la inocencia Sí, con el amor primario que lo genera todo, totalmente, sí. y para que la gente entienda bien como el concepto del niño interior, entonces sería, cuando en busca de sobrevivir, porque este entorno emocional que vivía quizás yo interpretaba que tenía algunos peligros para mí, me creo un personaje, me compro un conjunto de creencias que conforma algo que conversamos contigo hoy hace un rato antes de empezar y que me gustó mucho, que es como el compromiso o la promesa que hace esa niña interna. ¿Cómo sería eso? Claro, es como en parte de creer, de crear, creerme, interpretar ese personaje, es como la intención que yo le pongo, ¿no? Yo me comprometo con ser o no ser de determinada manera, ¿sí? En base a las interpretaciones que hago. Por ejemplo, si yo observo que mi madre tiene una relación de sumisión con mi padre, ¿sí? Y veo que lleva una vida muy sacrificada para los demás, que no, y de total dependencia, ¿no? Tanto emocional como hasta material, ¿no? Económicamente, de mi padre, ¿sí? Y quizás hasta que mi padre ejerce cierta violencia, no necesariamente física, pero sí capaz verbal y de desvalorización, o sea, de decir cosas que desvalorizan a mi madre, y la veo como ella lo vive desde el victimismo. ¿Sí? Yo puedo, en un, con una intención de lealtad a mi madre, vivir lo mismo, ¿sí? Ser como mi madre, ¿sí? O puedo decir, no voy a ser así. ¿Y qué tendemos a hacer? A polarizarnos, ¿sí? Mi madre está polarizada en la sumisión, la dependencia y demás, y yo me vuelvo una mujer independiente que no, sí, que no necesita de nadie, que no Que va a estudia aguantar. mucho, que trabaja mucho, que se Claro, es autoexige. como, sí, 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 que se autoexige ¿para qué? Con esa intención positiva que hay en el fondo, ¿no? Por ejemplo, eso, no, no,
por ejemplo, mi madre decía cosas como lo peor que te puede pasar es tener que aguantar algo de otra persona, ¿no? Como que la independencia, lograr la independencia, sobre todo, era lo más importante, ¿no? Como la meta así en la vida. Entonces nosotros asumimos esos compromisos como con nosotros mismos, que para que funcione más eficientemente el personaje, lo dejamos en el inconsciente, porque si está en el inconsciente, vivimos en automático, no lo estamos razonando cada vez, ¿sí? Que sabes que la corteza prefrontal es más lenta que el inconsciente, entonces nosotros mismos lo dejamos en el inconsciente para que funcione lo mejor posible el programa, ¿no? Entonces, capaz un buen ejercicio es que tratemos de pensar, y lo podemos detectar fácilmente en las evidencias que generamos en la realidad o que proyectamos en la realidad, cuál fue ese compromiso que yo hice con mi niña interna, Sí, generalmente antes de los 7 años, y que tenía que ver con sobrevivir, con una intencionalidad positiva relacionada al ambiente emocional que vivía y a lo que veía, a las experiencias que veía en mis padres, ¿no? Porque cuando yo detecto esa creencia, perdón, ese compromiso, voy a detectar las creencias también y voy a poder empezar a desaprenderlas. Hay un ejercicio con esto de ir como de lo más sencillo y lo más superficial a lo más profundo, recién veíamos lo de buscar una foto, ¿no? Otro ejercicio puede estar, hay muchas meditaciones del niño interno que se pueden encontrar en YouTube y demás, o si no, no se precisa tanto, es simplemente como ir hacia adentro y tratar de imaginarme de pequeña, ¿no? Y generalmente cuando yo haga ese ejercicio, cuando esté abierta como para hacerlo, a veces me va a costar, en principio me va a costar, puedo detectar hasta una edad determinada donde me sí, visualizo. A mí me gusta siempre pedirles que piensen con qué ropitas están vestidas, porque ahí sí, aparece sí, hasta, ¿no? En el cumpleaños de mi hermano, cuando cumplió tal, que yo tenía un vestidito amarillo, no sé, ¿no? Entonces ahí ese tipo de ejercicio ayuda como a por lo menos encontrar en qué edad fue que la promesa o el compromiso fue hecho, ¿no? Y es como un primer ejercicio, como una primera sí. llegada. Capaz que primero aparece eso y después aparece, puedo identificar el compromiso. Sí, visualizarnos y ver de qué edad nos vemos y visualizar la ropa, cómo estábamos peinados, ayuda a enfocarnos y después empezar a entablar una comunicación, ¿sí? Desde nuestra intención, comunicarnos con esa niña, ese niño, que obvio que somos nosotros mismos, obvio que no es como tú decías, no es que exista una niñita que esté, pero emocionalmente, de forma simbólica, sí que existe y a muchas personas les ayuda muchísimo esa visualización, porque después de empezar es como escucharnos, ¿no? Es escucharnos a nosotros mismos, sentir cómo se siente esa niña, sin juzgar, ¿sí? Sin juzgarnos, ¿sí? La primera reacción, por lo general, es rechazar a la niña. Hay que decirlo esto, ¿sí? Sí, Porque claro. no es una cosa así como toda idílica de, ay, de hablarle a la niña. No, hay que dejar salir todo el conflicto que en realidad ha habido hasta ahora en cuanto yo no he estado en contacto con esa parte de mí, Y ¿no? también la niña, primero el rechazo ese que decía vos, que es clarísimo, proponer este ejercicio a la gente y que no lo quieran hacer, o que digan que no pueden hacer. Y después cuando empiezan a animarse, llegar hasta la niña y es la niña la que no nos quiere mirar, ¿no? Esa es una buena Ah, pregunta para hacer también. Está de frente, está de espalda, te mira a los ojos, y ahí también el rechazo a veces se puede ver desde ese otro lugar, ¿no? Que
que es la niña que somos nosotras Claro, mismas, que no que nos, no que es no más que un quiere mirar. espejo claro, si la niña está de espalda y aparentemente no me quiere mirar la niña, soy yo que todavía no estoy queriendo mirar a la niña, ¿no? Exacto. Por eso, porque no es algo, parece un ejercicio muy simple, pero en realidad no crean que lo que hacemos es más complicado en una consulta. Lo que sí hacemos es acompañar a las personas en ese proceso, porque parece un ejercicio tan simple como de visualizarnos de niña o vernos en una foto, ¿sí? Pero no es nada fácil retomar esa comunicación, porque cuando vemos que la niña está triste, por ejemplo, ¿sí? O que tiene miedo, vamos a tomar conciencia de que a nosotros nos cuesta aceptar que la niña tiene miedo y que por eso desarrolló las estrategias que desarrolló de supervivencia, ¿sí? De la mejor manera que supo, que pudo en ese momento, pero con las cuales nosotros venimos haciéndonos daño, porque en realidad es eso, o sea, proyectamos afuera que los demás nos hacen, que somos víctimas porque los demás nos hacen esto o el otro, o por nuestras circunstancias de vida, pero hay otra forma de ver eso, ¿no? Haciéndose responsable de nuestra vida y diciendo, bueno, no, yo percibo esto porque yo me he sostenido este personaje. Muchas veces sostenemos el personaje de víctima porque sentimos que de esa forma obtenemos algo, ¿no? O que esa es la forma en la que quizás nos puedan Querer. prestar atención, ¿no? Yo qué Claro, sé, claro. porque hay un libro que no recuerdo el autor ahora, que se llama Las 5 heridas de la infancia. Es un libro muy viejo, pero muy actual, muy vigente. Y en esto de poder como ir descifrando nuestro personaje para dejar de interpretarlo, poder ir hasta este ejercicio que estamos proponiendo hoy y tratar de darse cuenta cuál es la herida que ese niño o niña interna tiene y que nosotros fuimos tapando con capas. Entonces, como cualquier herida, ¿no? Si no la abrimos para que tome un poquito de sol o aire, no se va a sanar, si no la vemos, si no la miramos, si no la cuidamos. Y bueno, y acá se habla de la herida de rechazo, de la herida de abandono, de la herida de humillación, bueno, no me acuerdo otras. Generalmente yo he visto en mis consultas que lo que más aparece es la herida de abandono, el sentirse ese niño o niña abandonada o abandonado, o la herida de rechazo también. El rechazado, ¿no? Interpretó esa niña sentirse rechazada por su entorno. Y bueno, y es ahí donde hay que ir, porque a lo que queremos llegar hoy es que en realidad, como vos bien explicaste, esa herida es una interpretación, y que si nosotros la identificamos, vemos la promesa o compromiso que hicimos con nuestra niña en ese momento, para no, teóricamente, para no volver a sufrir eso, si nosotros identificamos eso y podemos ir un poquito más hacia atrás, ¿con qué nos Sí, encontramos? con la inocencia, porque tanto si en ese ejercicio nosotros, es un ejercicio de comprendernos a nosotros, obviamente que es un ejercicio de volver a tomar contacto con esa niña interior, pero con una mirada de amor incondicional. O sea, lo primero es aceptar el personaje. O sea, yo hoy día estoy interpretando un personaje, vengo interpretando un personaje, me doy cuenta, pero si yo lo primero que hago es rechazarlo, estoy como reafirmando ese personaje. Primero es aceptar. Y eso se ve muy claro cuando tomamos contacto con nuestra niña interior, ¿sí? Bueno, primero aceptamos que la niña se siente así, ¿no? Si está con miedo, no le decimos, tenés que ser más fuerte, tenés que ser más fuerte, ¿no? Queda muy claro. No, la abrazamos simbólicamente, decimos, te comprendo y te acepto con tus miedos, te acepto con toda la lectura que estás haciendo ahora de tu entorno, ¿sí? Y a la vez es también mirar a nuestro entorno familiar, a nuestros padres,
buscando la inocencia, o sea, ir más allá de sus comportamientos, de sus limitaciones, y más allá nos vamos a encontrar el amor y la inocencia, ¿sí? Cuando nosotros podamos ver a nuestros padres inocentes y a nosotros mismos inocentes, realmente habremos perdonado, como dice un curso de milagros, y es así, sin juicios, es eso, es vernos Aceptación y sin juicios. perdón, ¿no? Estoy como... Aceptación, perdón, una mirada compasiva, comprensión y lograr a ver la inocencia en nuestros padres y la inocencia en nuestros niños interiores. Esto de la inocencia de nuestros padres me hace acordar a algo que creo que también hemos hablado acá, ¿no? De que comprender que nuestros padres hicieron lo mejor que podían con las herramientas, recursos que tenían en ese momento, ¿no? Que a veces también es bastante soberbio, por decirlo de alguna manera, de nosotros juzgarlos cuando hemos, solo por ser una generación posterior, nacido con otras herramientas y recursos, y además porque contamos en este momento del mundo con una cantidad de herramientas y recursos como este podcast, donde poder, y otras cosas que hay, ¿no? Donde poder como pensarnos, si queremos hacerlo, ¿no? Autoconocernos, trascender creencias, y bueno, y quizás nuestros padres no tuvieron esas mismas oportunidades, ¿no? Y después esto que habla las constelaciones familiares y las herramientas sistémicas bueno, de honrar la vida, ¿no? Honrar la vida y también el curso de milagros, claramente, honrar la vida que nos fue dada, porque ese milagro que generó que nosotros estuviéramos acá, que es amor puro, no se puede juzgar de ninguna manera. No, es que eh, los juicios son el tema, ¿no? Todo apunta a dejar de juzgar, dejar o por lo menos reconocer, ¿sí? Que nosotros estamos interpretando y juzgando. Ya con ese paso, y que lo hacemos con los demás y lo hacemos con nosotros mismos también, ¿no? En eso que hemos propuesto muchas veces de sentir, sentir en el cuerpo, porque las emociones son biológicas y es muy fácil retomar la capacidad de sentir si ponemos la atención en las sensaciones en el cuerpo y observar nuestro diálogo interno. Si nosotros observamos nuestro diálogo interno, cuando logremos hacerlo, no es nada lindo lo que nos decimos, porque quizás de pequeños interpretamos que nos juzgaban de determinada manera, pero después descubrimos que nosotros nos seguimos juzgando de la misma manera y ahora somos nosotros que nos juzgamos, pero ni siquiera somos conscientes, no prestamos atención de cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Nos seguimos hiriendo, estoy pensando ahora, ¿no? Nos seguimos hiriendo a través de nuestro diálogo interno con esa herida que teóricamente ese niño quedó estancado ahí, ¿no? Es decir, eso que nos hirió lo seguimos usando nosotros para autoherirnos de adultos. Sí, sí, sí. A veces no tan claramente, no es que nos lo digamos tan claramente, pero por ejemplo, si nos juzgaron y nosotros nos lo creímos, ¿no? Que éramos feas, ¿sí? Podemos desarrollar comportamientos bastante polarizados en cuanto a buscar la belleza física o el estar en forma, no por un tema de respeto y cuidado y amor a mi cuerpo, sino por un tema de cómo me veo, ¿sí? Bueno, no sabemos si se habrá notado que tuvimos un pequeño problema técnico, que tuvimos que cortar la grabación un ratito, pero ya estamos en los últimos minutos y Natalia estaba explicando muy lindo esto de volver a la inocencia, de qué se trata, ¿no? La conclusión que saqué yo, Nati, es que tiene que ver con la aceptación y el perdón, ¿no? Y el entender a nuestros padres como que hicieron lo mejor que pudieron, como decía hace un ratito, con las herramientas que tenían, y por lo tanto también tiene que ver con el amor incondicional. ¿Qué podríamos Sí. recomendar a las personas que nos escuchan
dimos muchas sugerencias hoy de cómo trabajar en el niño interno, bueno, ahora de cómo terminar de volver a la inocencia. Bueno, creo que es un camino en sí, ¿no? Incluso un camino espiritual, ya que el que empezó quizás más por el lado de sus comportamientos o de querer cambiar cosas en su vida, ¿no? En la realidad, ¿no? Entre comillas, o en su realidad. eh, si sigue este camino, va a terminar en un camino espiritual, porque tiene que ver totalmente con lo que decía, ¿sí? Y sobre todo con irnos librándonos de juicios, ¿sí? De los juicios hacia nosotros mismos, de los juicios hacia nuestros padres y después de los juicios a los demás. Cuando alcanzamos esa comprensión más profunda de que todos estamos haciendo lo que podemos a cada momento, ¿no? Esa frase de Marta Salvat, ¿no? Yo en tu lugar haría lo mismo, algo así es la frase, ¿no? Es tal cual, cuando yo llego a ese punto, a ese nivel de conciencia, ¿sí? De comprensión de que yo en el lugar de mis padres hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaría viviendo desde esa personalidad, desde ese personaje, ¿sí? Sin ser consciente, totalmente convencida ¿no? Incluso al punto que llegamos a decir, porque yo soy así, porque yo soy tímida, porque sin ser conscientes de que no, yo interpreto un personaje de tímida porque esa fue la forma que creí que era en la que iba a sobrevivir o en la que iba a ser amada y aceptada, ¿sí? Entonces, ese nivel de comprensión es volver a la inocencia, es despojarnos de juicios y creencias, y creo que para eso estamos, de hecho, en la vida, ¿no? Esta es como la gran escuela de que venimos, nos creemos un montón de cosas y después empezamos el camino de recordar esa inocencia, ¿sí? Que no somos todo lo que nos creímos, que los demás tampoco son todo lo que nosotros nos creímos de los demás, ¿sí? Estaban viviendo desde ahí, simplemente. Perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Después ya no va a ser necesario ni siquiera recurrir al perdón. Pero bueno, como vos bien decías, la revolución humana, el propósito o la misión por el cual estamos acá, que a veces la gente dice, ¿no? ¿Por cuál será mi misión? Es esta, es recordar, dejar Recordar, de juzgar y aceptar. claro, recordar nuestra inocencia, recordar el amor que somos, ¿sí? Nuestro verdadero ser, eh, y El no amor lo que que nos trajo hasta acá. Y el amor que nos trajo hasta acá. Entonces, bueno, la invitación de hoy, para cerrar ya hoy, es si nos animan a acompañarnos en este viaje de volver a la inocencia. Y Y después ahí nos nos cuentan. cuentan. Exacto. Nos cuentan y de qué les gustaría que habláramos, que conversáramos en los próximos episodios. Y bueno, y si algo les quedó resonando de lo que hablamos hoy, yo supongo que sí. Yo no puedo creer que nada les haya quedado resonando de lo que hablamos hoy, ¿no? Uno ya de hablarlo tantas veces y acompañar, pero lo volvemos a hablar y ya nos empieza a resonar otras cositas que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? El ejercicio del niño o niña interna, decirles que todos los que los propusimos hoy son muy movilizadores y además de ese primer rechazo inicial de, ay, no, esto no lo quiero hacer o no puedo, lo próximo, cuando logro conectar con ese niño, es mucha emoción, ¿no? Pero de Y la bueno, linda, de la buena y sí, de la necesaria. sí, sí, sí. Y que bueno, a veces cuando lo hacemos solos surgen muchas resistencias, y que bueno, que sea simple,
lo que propusimos no quiere decir que sea fácil, ¿sí? Como lo veíamos con Lourdes en el episodio anterior. Por lo cual, bien, si quieren ser acompañados, está bien. A ver, no es algo que a veces nos resulte fácil hacer solos, ¿sí? Muy bien. Si te parece, entonces nos vemos en el próximo episodio y esperamos Nos nuestros vemos. temas para seguir compartiendo juntos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos. Chau, chau.